Bienvenido al Salado. Hoy llega la luz, la esperanza que siempre esperamos. Pero como primera instancia, señor presidente, quiero hacerlo conocer de que necesitamos tierras, teniendo una oferta de 5.000 hectáreas en la región. También pedimos, presidente, informarle que no nos dejen a ciegas. Pedimos por dignidad a nuestro territorio que nos informen qué sucedió con las 923 hectáreas que pretendía entregar la Fundación Crecer en Paz. ¿Qué es una fundación de Arcos? Hoy no solamente es la entrega de tierras, sino también la entrega de sueños colectivos, de sueños con una esperanza de semilla del cambio. Este hecho muestra una paradoja, yo diría, porque el día de hoy buena parte de los medios de comunicación se han dedicado a hablar de que queremos expropiar la tierra. Expropiación express le llaman. Un artículo que ni siquiera fue presentado al debate en el Plan Nacional de Desarrollo. Fue ocultado para que no se debatiera, pero que permite la legislación aún vigente, leyes numerosas que se han a través casi de un siglo expedido para intentar que el campesinado pueda llegar a acceder a la tierra. La Constitución Nacional ordena el acceso a la propiedad de los trabajadores agrarios y acaba de aprobarse una reforma constitucional también que habla de los derechos del campesinado de Colombia. A pesar de todas esas leyes que se remontan, no vamos a hacer la historia, pero quizás la más importante en el pasado es la reforma constitucional del 1936, que puso en la constitución del entonces que la tierra tiene una función social, es decir, que la tierra sirve es para cultivarla, no para tenerla sin cultivos. Y ese avance, que simplemente era parte de la modernidad, en todo el mundo se ha dicho lo mismo. Así es en Estados Unidos, así es en Francia, así es en Rusia, así es en China, y así es en el Japón, y así es en Corea, y así es en el oriente de Europa y en el occidente, y así es en el Canadá. A nosotros nos corresponde entonces hacer una propuesta. No es el problema si nos acusan de expropiación express. Yo quiero es rapidez para entregar la tierra. Ahí sí no aparece la ancha prensa denunciando el hecho, el crimen, y entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en 1 mes, 2 meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación express? Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título y que las sentencias judiciales duraran 10 años en las gavetas de los funcionarios públicos porque simplemente cómplices del desalojo violento no querían la restitución de las víctimas. ¿Qué diferencia
cuando un gobierno propone es agilizar los trámites para que la gente viva, pueda ser resarcida de la injusticia, con los gobiernos que decidieron congelar y hacer trizas los procesos de paz y condenar a la gente humilde al hambre, a la penuria y a sus hijos y a sus hijas quizás a la muerte o a la prostitución. Es un país de injusticias. Pedimos, señor presidente, que se nos cumpla la sentencia por omisión condenado al Estado, que aún estando los dineros en el fondo de la Defensoría nos niega y nos revictimiza. Realmente quiero decirle, señor presidente, que somos realistas de la verdad y usted es nuestra solución y la esperanza. Hay 22 sentencias judiciales en contra de Argos, condenados civilmente a restituir tierras. 22 sentencias judiciales de los jueces y magistrados de restitución de tierras. Ese es un tema que no tiene que ver hoy aquí con este asunto, con esta entrega de tierras. Los jueces y nuestro colega Yule serán los que hagan entrega de esas tierras cuando los jueces decidan la fecha. Todos esos funcionarios que han guardado esas sentencias, señor director, han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia. Y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación para que no vuelva a ocurrir. La Fundación Crecer se presentó a la Agencia Nacional de Tierras y ofreció unas tierras en donación. Nosotros sabemos y conocemos claramente que la Fundación Crecer fue creada por Argos en el año 2015. Y la Fundación Crecer nos dijo que quería entregar en donación unas tierras. La primera pregunta nuestra a la Fundación Crecer es si esas tierras estaban en proceso de restitución. Si habían procesos de restitución de tierras contra ellos. Nos dieron el nombre de los predios y los mapas. Y verificamos que no están, lo que ellos nos querían donar, no están en proceso de restitución de tierra. Esas tierras que nos ofreció la Fundación Crecer y que no están en proceso de restitución de tierras ni ante la unidad, ni ante los jueces, esas sí las recibimos. Ahora, después de 22 sentencias en contra, de no sé cuánta plata gastada en abogados de ellos, caros, carísimos, y de cuánto sudor y lágrima gastada por ustedes, entonces sí, como resarciendo el daño reputacional de su nombre como empresa, nos regalan una tierra, nos donan, pero no las de las 22 sentencias. Y aún faltan 13 más de otros particulares que se quedaron con la tierra. De esas tierras que nos donaron, son 17 predios en total. 11 ya con escrituras y registro. 7 que están en proceso de escrituración más. Esas 11 es las que hoy se hace entrega a Fedecafé, de Reincorporados y a 2 asociaciones de víctimas acá de Montes de María. 10 sentencias judiciales. Aquí está una a una. 173 hectáreas son en total. Son sentencias que fueron emitidas, lo voy a decir aquí, y tengo aquí mi informe muy 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022. Sentencias emitidas por los jueces que estaban sin cumplir y que esta agencia está hoy haciéndolas cumplir. Esas sentencias llevan ya 11 años algunas, sin que haya cumplimiento por parte de la agencia, de la entidad que administra las tierras del gobierno nacional. De las que estamos hablando son de baldíos, no eran de Argos, son baldíos. Por eso los jueces nos ordenan a nosotros entregarlo. Lo de Argos lo tienen que dar los jueces a través de restitución
Y los baldíos los jueces le dan la orden a la Agencia Nacional de Tierras y por eso estamos aquí cumpliendo esas sentencias. Hemos revisado, hemos recogido, hemos mirado por qué no han cumplido esas sentencias y aquí estamos haciendo ante ustedes cumplir esas sentencias. Es la hora que la codicia abandone el corazón y la lengua de quienes han dominado el país. Aquí el ejemplo del Grupo Argos de pronto sirve en positivo. Claro, ya pasaron los años de los 22 procesos judiciales y ya los perdieron todos. Ahora entregan un predio en donación. Pues que sea el comienzo de un mensaje, no solamente del Grupo Argos, sino del gran capital en Colombia, de los grandes banqueros, de los grandes empresarios que se creen dueños del Estado. Es el momento de hablar con el pueblo, de los tenedores de las tierras por miles de hectáreas sin cultivar una mata de yuca siquiera. No se asusten de este gobierno quiere hablar, pero de tú a tú, porque al mismo tiempo que hay que dejar la codicia, ha llegado también un tiempo en donde hay que construir la justicia, la verdad, la reconciliación. Por tanto, los pueblos se reconcilian sobre la base de la justicia, la verdad, y eso es lo que permite la paz. De nada vale estar en las tierras, estar en lo rural, si las tierras no son de ellos. Hoy, con esta entrega de tierras, se da respuesta gradual a esas frustraciones que hoy se convierte en ilusión y en esperanza de esos sueños que una vez fueron frustrados. Hoy a todos los reincorporados son bienvenidos, son los asociados en esta articulación para el trabajo colaborativo, que sea desde la juntanza, que nos enseñe a la construcción de la reconciliación de paz. Ya para mí no son firmantes de paz ni para nosotros. Son socios y son aliados que trabajarán por el tejido social. Porque al haber justicia en la tierra colombiana habrá paz. La justicia es la antesala de la paz, igual que la injusticia y la desigualdad es la antesala de la violencia. Hoy esa es una oportunidad mayor para nosotros comenzar a continuar con un elemento fundamental para nosotros que significa también la reincorporación comunitaria. Vamos a sembrar comida, vamos a criar animales para garantizar de que este pueblo va a seguir viviendo y seguir construyendo paz. ¿Qué pasó con la tierra de la gente de aquí? Después de la masacre fueron despojando y despojando y desalojando y desalojando los hombres de negro. Hombres de negro que estaban aliados con funcionarios públicos armados y que seguían las órdenes de quienes se iban a quedar con la tierra. Una maquinaria que no solamente ocurrió aquí, ni solo en los Montes de María, sino en todo el Caribe colombiano, sobre millones de hectáreas, sobre millones de personas, millones de gente humilde a la que sacaron a punta de sangre y de masacre para acaparar la tierra. Votaban las leyes por la mañana y por las noches llegaban a hacer las listas de los que iban a asesinar después. La triste realidad de un país que obviamente tenemos que superar pacíficamente. He puesto como horizonte la reconciliación, un acuerdo nacional, he dicho, pero un acuerdo nacional no es que las víctimas se arrodillan. Un acuerdo nacional no es que el pueblo humilde entonces se pone a implorar limosna, no. Acá se necesita la indemnización, la reparación. Aquí tiene que haber otra actitud. Miren lo que ha pasado a través de estas décadas después de la masacre del Salado. Entonces la gran empresa amiga del gobierno
la gran empresa privada, amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos. ¿De quién es Argos? Del mismo dueño del Colombiano, ¿no? Creo yo, periódico del Grupo Empresarial Antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. Es más injusto el presidente de la República que por omisión, por pereza o porque no le da la gana entregar la tierra al campesinado, se queda en silencio y no ordena a sus empleados que la tierra, una vez que el juez dijo que le pertenece a una humilde familia campesina, debe devolvérsela a la humilde familia campesina. En el día de hoy, nuestros campesinos están muy felices, contentos y agradecidos por su acto de cumplimiento con los campesinos, con la empresa más grande del país y más mal paga. Hoy recibimos con honor, con agrado y satisfacción ese título tan anhelado, el sueño que tiene todo campesino de recibir la propiedad, de recibir la tierra donde su familia pueda tener una vida digna con mejores oportunidades. Hoy también quiero resaltar el poder de las mujeres campesinas, madres, que se merecen el título por su trabajo día a día de forjadoras de la inclusión de la sociedad rural. También porque no es un título que debe ser para conseguir una justicia equitativa ni la igualdad. Es un paso que debemos tomar para sembrar la semilla del cambio, lo que se requiere la sociedad. A los jóvenes del campo, esos que nacimos en el campo, pero que vivimos en los cascos urbanos, que tenemos conexiones y relaciones en el campo, pero que son escasas las oportunidades de apropiarnos de él. Tenemos que tener un punto final de la violencia y un punto inicial de una era de paz. Y eso es a través de dialogar entre nosotros. Los únicos que realmente podemos dialogar entre las especies vivas de esta tierra y quizás las únicas especies vivas, quién sabe en cuántos millones de kilómetros, años luz a la redonda, somos nosotros. Somos lo máximo de la vida. Si no usamos la razón para poder convivir y tener momentos de felicidad y una existencia plena, y no derramar la sangre entre nosotros mismos, si no usamos la palabra, el diálogo, entonces, ¿qué será del destino de Colombia? Ha llegado el momento de hablar. Pero tiene que entenderse cómo es ese hablar, cómo es ese diálogo. Los señores del jet privado, acostumbrados quizás a que los políticos llegan a pedirles plata y que se orinan en los pantalones y los invitan a una comida, porque es el gran rico del país. Acostumbrados quizás a que la historia de Colombia condenó a los pueblos indígenas a la servidumbre y a los pueblos mestizos a la ignorancia porque no entregaron la educación, y a los pueblos negros a la esclavitud, acostumbrados a usar el látigo y la cadena y el cepo. Quizás aún no pueden entender que hablar consiste en hablar entre iguales. Consiste en dejar la codicia a un lado. Consiste en reconocer que tenemos una de las sociedades más desiguales de la tierra y que esa es la causa de nuestros principales males, del narcotráfico, de la violencia, del déficit de democracia, de la degradación humana que lleva incluso a que las familias entren en violencia interna
ya que algunos individuos, muchos desgraciadamente, golpeen y violen a sus hijos. Es la degradación de una sociedad que en medio de tanta sangre y de tanto terror no encuentra un camino para construirse en dignidad. Hablar significa mirar a los ojos al pueblo, abrir los caminos de unas reformas. Claro que nosotros hablamos de reforma agraria. ¿En qué país del mundo desarrollado la tierra fértil no tiene una sola mata de yuca sembrada? Y todo el Caribe es una tierra en donde apenas sí se pasean unas vacas flacas, yo diría que gordas. Pero en los pueblos sí que hay niños flacos, muriendo incluso como en La Guajira de sed y de hambre. No puede, eso no se llama modernidad, eso no existe en el mundo, eso es una herencia anacrónica, atrasada, que no nos permite industrializarnos, que no nos permite vivir del trabajo, y el trabajo es la base de la riqueza de una sociedad, que no nos permite que las niñas campesinas puedan ir a las universidades a estudiar medicina y los niños matemáticas o poemas o pintura o lo que sea, que nos permite el saber y el desarrollo como una sociedad. Hay un camino más fácil, muchísimo más inteligente, a hablar. ¿Cómo repartimos la tierra? ¿Cómo construimos la equidad? Este gobierno es una oportunidad para ello. Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno. Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno. ¿Qué les ocurre hacer eso? Porque estarían iniciando una nueva era de violencia. Como les voy a decir, no sean brutos, que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y se sabe qué pasa. El gobierno está dispuesto y yo espero que las gentes que votaron por nosotros también, y espero que las gentes que no votaron por nosotros también, porque es el momento y este gobierno es la oportunidad histórica, en mi opinión, de encontrar el sendero real de la reconciliación nacional y de la paz para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. El logro más grande nuestro, de nuestras asociaciones, es la victoria de obtener la propiedad de la tierra. Y que en el nombre de Dios le pido que le dé sabiduría para que siga llevando la rienda del país y para que nos siga ayudando, y que sea usted presidente, que lo siga haciendo y escuchando. En este gobierno de oportunidades vamos a tener la fortaleza y vamos a sembrar una semilla desde la reconciliación. Todo en bien de la comunidad es recibido con los brazos abiertos. Gracias, señor presidente. Gracias, Gerardo Vega, por fortalecer los sueños de la esperanza. Queremos que en realidad sepa la verdad, porque de la verdad llega la paz y de la paz llega el progreso. Si hay comida, hay tierra, no hay guerra. No podemos vivir 75 años en guerra, 3 generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación, sino para eliminarse en las guerras fratricidas de tantas décadas desde hace 2 siglos. No podemos construirnos como nación así.
abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida.